En la sección anterior hemos empezado a crear un servidor bastante básico de Node. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de conectar una base de datos a nuestro servidor. Y la base de datos que vamos a utilizar es una base de datos también relacionada con JavaScript. Esta base de datos se llama MongoDB. La razón de que utilicemos MongoDB o la razón de que veas bastantes proyectos utilizando Node y MongoDB es porque al final están utilizando los mismos conceptos de JavaScript. Incluso el lenguaje de consultas de la base de datos es JavaScript o algunas funciones de JavaScript. Así que es por eso que vamos a estar utilizando también MongoDB en este proyecto. Y lo cual está relacionado con el stack MERN, es la M del stack MERN. Entonces lo que vamos a hacer es iniciar nuestro servidor de MongoDB. Esto no es un curso básico de MongoDB, así que yo voy a asumir que ya sabes las operaciones básicas de MongoDB y obviamente ya lo debes tener instalado. Entonces en mi caso, para iniciar MongoDB voy a abrir otra consola aquí en Visual Studio Code, adicional a la que ya teníamos. Y desde la otra consola, no es importante que estemos ubicados en ningún lugar, simplemente voy a ejecutar el comando MongoD. La razón de ejecutarlo en mi caso de esta manera es porque MongoDB yo lo tengo instalado en mi computador, pero no lo tengo o no lo mantengo ejecutando como un servicio. Cuando instalas MongoDB por defecto, él lo mantiene ejecutando. Si es tu caso, no es necesario que inicies el servidor. En mi caso no es así porque yo cuando lo instalo yo no lo mantengo como un servicio. Es decir que yo cada vez que quiero utilizar MongoDB tengo que iniciarlo de esta manera. En resumen, simplemente asegúrate de que tienes MongoDB ejecutándose. Si es tu caso, entonces vas a poder continuar con las siguientes secciones. Muy bien, entonces en mi caso lo único que he hecho es iniciar MongoDB. Voy a volver a la primera consola. Y ahora voy a ir aquí en este archivo llamado Database y es aquí donde voy a definir la conexión. Para conectarnos a MongoDB vamos a utilizar un módulo llamado Mongoose. Entonces vamos a ir allí y voy a requerir Mongoose. Y Mongoose tenemos que guardarlo en una constante del mismo nombre, por lo general. Y lo que vamos a hacer es que desde este módulo voy a importar su módulo llamado Connect. El módulo Connect nos permite poder, como su propio nombre indica, conectarnos a una instancia o a un servidor de MongoDB. Entonces aquí le vamos a dar la dirección. Pero para conectarse, él por lo general utiliza el protocolo llamado MongoDB y luego la dirección en donde esté. Entonces para no mantener largo esta cadena de conexión, vamos a guardarlo en una constante. Voy a guardarle una constante llamada URI, por ejemplo, que será la dirección de donde está. Entonces le voy a decir, a través del protocolo de MongoDB, quiero que te conectes al localhost. Y en mi localhost va a haber una base de datos con el nombre MERN-Stack. Ahora te debes estar preguntando, nosotros no hemos creado ninguna base de datos llamada MERN-Stack. Y en MongoDB, como ya deberías saber, no es necesario crear la base de datos. Ya que si nosotros estamos guardando datos en una colección o estamos guardando datos en una base de datos que no existe, lo que hará MongoDB por nosotros es crear esa base de datos. Entonces lo que estoy haciendo aquí es básicamente decirle, en otras palabras, que cree una base de datos llamada MERN-Stack. De nuevo, no tiene que tener este nombre, puede tener cualquier otro nombre. Puedes llamarlo Database, My Database o el nombre de tu aplicación o como gustes en realidad. Entonces esta es la dirección en donde quiero que se conecte. En este caso simplemente le voy a dar la dirección y con eso sería más que suficiente. Pero luego le voy a dar unas cuantas opciones de conexión. Por ejemplo, le voy a decir a través de, digamos, qué bibliotecas quiero que utilice internamente para que no me dé errores y cosas por el estilo. Entonces, en este caso voy a utilizar unas cuantas opciones. Use New URL Parser en True. Y también voy a utilizar otra opción llamada Use Create Index en True. No tienes que entender estos de aquí o estas opciones de aquí porque por lo general están relacionadas con la propia biblioteca. Entonces puedes pensarlo de esta manera. Estas opciones son simplemente para que Mongoose se pueda conectar. Luego quizás la puedas obviar, pero al menos por ahora, gracias a estas opciones, no vamos a tener mensajes de error por consola. Ok, entonces con esto lo único que estamos haciendo es tener una cadena de conexión. Ahora, cuando se conecte, yo quisiera escuchar esa cadena de conexión. Entonces podríamos manejarlo de esta manera. Podría decirle, desde mongoose.connection, voy a guardar esta propiedad en una constante llamada connection. Y cuando la conexión sea abierta, vamos a decir connection. Cuando la conexión una vez sea abierta, quiero que ejecute algo por consola. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mostrar por consola Database is connected. En otras palabras, lo que estoy haciendo con este código de aquí es básicamente decirle que una vez exista la conexión con la base de datos, quiero que por consola me muestre este mensaje que me diga base de datos conectada. Entonces para mostrarlo vamos a tener que primero llamar este archivo o ejecutar este archivo. Ahora, ¿quién es el encargado de ejecutar este archivo? Bueno, podríamos llamarlo de varios archivos en realidad, pero voy a empezar llamándolo desde el archivo llamado index, ya que es aquí donde estamos importando nuestras primeras partes de mi aplicación.
Entonces voy a decirle que desde aquí voy a requerir el archivo llamado database. Y simplemente al requerirlo, al llamar este archivo, va a ejecutar este código. Entonces no es necesario que almacene nada porque al final, como puedes ver, este archivo no exporta nada. Entonces no tengo nada que importar. Ok, entonces con esto ya debería iniciar mi base de datos. Vamos a probarlo. Vamos a decir nuevamente desde backend, node src index.js y voy a dar un enter. Entonces veo server on port 4000 y también veo db is connected. Entonces ya tengo la base de datos conectada. Esto no cambia en nada la interfaz porque aún no estamos haciendo nada con la interfaz, estamos aún conectándonos. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra cadena de conexión. Pero pasa algo. En una aplicación real, probablemente no vas a querer colocar la dirección digamos, de tu base de datos. La razón es que, por ejemplo, ¿qué pasa si subes esto a GitHub? Si lo subes, cualquier persona que tenga acceso a tu código va a ver la dirección de donde está tu base de datos. Y no solamente eso, sino que en una aplicación real por lo general también vas a tener que colocar la contraseña y el usuario. Entonces cualquier persona que lea el código puede tener acceso a esos datos. Incluso si trabajas con otras personas, hay determinados desarrolladores que no quisieras que vean eso. Entonces es allí donde entra el concepto de variables de entorno. Y para manejar las variables de entorno, vamos a utilizar un módulo llamado .m. Y si no entiendes qué son las variables de entorno, puedes pensarlo de esta manera. En lugar de guardar este string o esta cadena en una variable en nuestro código, vamos a guardarlo en una variable dentro de nuestro sistema operativo, que está relacionado tan solo con nuestro computador. Eso quiere decir que si movemos el código a otro computador no va a funcionar a menos que tengamos esas mismas variables. Vamos a tratar de hacerlo y ya luego vamos a entenderlo mucho mejor. Dentro de src, bueno, no dentro de src, sino fuera de src, dentro de la carpeta backend, vamos a crear un archivo. Dentro de esta carpeta backend vamos a crear un archivo llamado .m. Y dentro de este archivo llamado .m vamos a crear unas variables. No tienen que, digamos, tener el nombre exacto que le voy a colocar, pero tan solo para tener un poco más de orden vamos a colocar el siguiente nombre. MongoDB _URI. De nuevo, puede tener cualquier otro nombre. Y en este caso, esta variable MongoDB _URI va a tener el siguiente valor. MongoDB // localhost /mern stack. Es decir, como puedes ver, el valor que le estoy dando a MongoDB URI es este valor de aquí. De hecho, fácilmente podría haberlo cortado y pegado, pero es para que te des cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es guardar ese dato en otra variable, pero esta variable no es de JavaScript. De hecho, aquí esto no es código de JavaScript. Esto es código que mi sistema operativo puede leer. Entonces voy a guardar y yo quisiera importar esta variable. Quisiera importarla en mi archivo para utilizarla. Bueno, para importarlo vamos a tener que utilizar el módulo que te había mencionado, el módulo .m. Entonces vamos a ir en index.js y justo arriba de todo, antes de que empiece la aplicación, antes de que importe todas las partes, voy a requerir primero el módulo llamado .m. Y desde .m voy a ejecutar su método config. Lo que hace esta línea de código es que antes de que inicie toda la aplicación va a importar estas variables. La razón es que esta variable es importante para que se ejecute mi aplicación. Entonces, antes de que inicie todo, primero importo estas variables para que cuando la aplicación ya inicie, ya estén disponibles. Entonces, ahora ya tengo disponible cuando inicie la aplicación esta variable MongoDB _URI. Entonces, desde database, que es otro archivo de mi aplicación, simplemente puedo llamar esa variable. Ahora te debo estar preguntando, ok, ¿cómo llamo esa variable? Simplemente lo llamo de esta manera, MongoDB URI, o tengo que llamarlo de otra manera. Bueno, eso lo tenemos que acceder, o esta variable lo tenemos que acceder desde un objeto que nos da Node. Node tiene acceso a nuestro sistema operativo, pero lo tiene a través de un objeto de JavaScript. Este objeto se llama Process. Process es básicamente como el objeto global de tu navegador. En resumen, Process tan solo tiene acceso a todo tu sistema. En este caso, desde Process yo quiero tener acceso a las variables o al entorno en sí, al environment. Entonces, en este caso, de mi entorno, yo voy a llamar la variable llamada MongoDB _URI. Y es lo que le voy a dar el valor a esta constante. De hecho, si esto es un valor cualquiera, lo puedo mostrar por consola. Entonces podría mostrar antes también, por ejemplo, console.log. Y adentro mostrar el valor. Vamos a ver, vamos a guardar. Vamos a cancelar el servidor, vamos a volver a ejecutarlo. Y como puedes ver, ahora en mi aplicación veo, digamos, el mensaje por consola de la dirección de MongoDB. Luego veo que el servidor ha iniciado y luego veo DB is connected. La razón es que cuando inicia mi aplicación, primero importa los módulos y al importar los módulos luego importa la aplicación y luego importa la base de datos.
Al importar la base de datos vemos la dirección de internet, luego esa dirección es asignada y luego la aplicación inicia y luego básicamente vemos este mensaje de aquí. Entonces al final estamos viendo paso a paso cómo se está ejecutando la aplicación. Pero no es lo importante es entender que ahora nuestras variables o nuestros datos que deberían mantenerse privados estén en un archivo por separado. Ahora, si te estás preguntando, bueno, ¿esto en qué mejora nuestro entorno de desarrollo? Si al final este archivo también cualquier persona lo puede leer. Bueno, la razón es que este archivo nunca va a ser subido a GitHub o nunca va a ser subido a repositorios de código. Es decir, al final este archivo nunca lo tendrías que subir o nunca lo tendrías que compartir. De hecho, si lo subes a GitHub quizás vas a tener que ignorarlo. Pero eso ya lo voy a mostrar o tratar de mostrarlo luego. Al menos por ahora, con esto ya sabemos que este código de aquí o este código o esta dirección de internet de aquí es tan solo para nosotros. Muy bien, entonces con esto ya estamos utilizando las variables de entorno. Pero ¿qué pasa si no existe esta variable? Por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a cortarlo por ahora y vamos a guardar. Es decir, lo hemos quitado. Vamos a ir a nuestra consola y vamos a volver a ejecutarlo. Y me da un error. Obviamente me da un error por una sencilla razón. Cuando inicia la aplicación, al tratar de importar las variables no encuentra nada. Y si no encuentra nada, mi base de datos no se puede conectar a algo llamado indefinido. Obviamente tengo que darle la dirección. Entonces vamos a tratar de hacer una especie de validación, si en caso existe esa dirección o no. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer una validación, pero utilizando un operador ternario. Un operador ternario es básicamente una condicional en una sola línea de código. Es como decir de esta manera. Si existe esta variable de aquí, colocamos un signo de interrogación. Esto es como decir un if. Si existe este process.en.mongodb-uri, quiero que hagas esto. Dos puntos, haz esto otro. Entonces esto es como un if-else, solo que escrito en una sola línea. Aquí le digo, si esto existe, si esto es true, haz esto. Caso contrario, haz esto otro. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Si process.en.mongodb-uri existe, entonces toma ese valor. Process.en.mongodb-uri. Ok, lo que ya sabemos, MongoDB-uri. Caso contrario, si no existe, quiero que utilices por defecto MongoDB //localhost. Vamos a llamarlo database. Vamos a llamarlo database test. Vamos a llamarlo. Y como puedes ver, mi código se está alargando demasiado, se está extendiendo hacia la derecha. Entonces también puedo dar enters. Por ejemplo, puedo dar un enter aquí. Y aquí también puedo dar un enter. Entonces de esta manera se puede entender mucho mejor. Y lo mismo, esto seguiría siendo el if, este seguiría siendo el else. Entonces en otras palabras lo que he hecho es lo siguiente. Si le estoy dando una dirección de MongoDB, quiero que se conecte a esa dirección de MongoDB. Caso contrario, si no existe, se va a conectar a una base de datos llamada database test. Que no existe obviamente. Pero como ya te había mencionado, MongoDB lo creará por nosotros en caso de que no exista. Vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a limpiar la consola con cls. Y vamos a ahora ejecutar de nuevo node src-index.js. Y vamos a dar un enter. Entonces lo que puedes ver es que ahora vemos server por 4000, Davis connected. Y con esto ya estamos asegurándonos que ya estamos conectados a una base de datos. Muy bien, entonces eso sería básicamente la conexión de la base de datos. En las próximas secciones también vamos a ver cómo utilizar esta biblioteca para utilizar el modelado de datos, pero al menos por ahora ya hemos acabado con la parte más básica de iniciar el servidor y conectarlo a una base de datos. Muy bien, entonces para dejarlo listo para las siguientes secciones vamos a hacer esto. Vamos a cancelar la consola, vamos a limpiar, vamos a cerrar el archivo y con esto de nuevo estamos volviendo al inicio, quedándonos con nuestro proyecto simplemente y la consola. Ok, nos vemos en la siguiente sección.